Los empleos no están desapareciendo por la inteligencia artificial, los empleos están desapareciendo por decisiones de liderazgo que priorizan la inteligencia artificial, las ganancias y el ahorro de costos por encima de los trabajos humanos. Solo estamos hablando de ganancias, solo estamos hablando de la dirección corporativa. Pero hay impactos humanos y esos impactos humanos van más allá de la política. Kate O'Neill, fundadora y directora ejecutiva de Keyo Insights. Tu libro, ¿Qué es lo que importa después? Una guía para líderes sobre cómo tomar decisiones tecnológicas amigables para los humanos. En un mundo que avanza demasiado rápido, La economía está cambiando de muchas maneras hacia una enorme centralización en cada vez menos empresas y también está la disrupción del trabajo. ¿Qué significa para las personas ser resilientes, ágiles y adaptables en esos contextos? Esa es una discusión muy grande. hola a todos. Mi equipo y yo creamos contenido e historias que informan, inspiran, empoderan y aportan valor real. Si no lo has hecho, por favor, asegúrate de estar suscrito. Es la manera más fácil de apoyar nuestro trabajo y mantenerte al tanto de cada nuevo lanzamiento. Únete a nosotros en este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Haz clic en suscribirte y mantente atento a nuestras novedades. Hola y bienvenidos a Dinis Guarda, el programa de podcast en YouTube, una vez más presentado por citisabc.com, intelligentisk.com y businessabc.net. Una vez más estamos aquí presentando a líderes y personalidades globales que están creando el puente entre los negocios, la tecnología y la sociedad. Y creo que en el último conteo estamos cerca de 400 personas que hemos entrevistado en este podcast. Y una de las cosas que siempre trato de hacer es traer personas que me inspiran o que me hacen replantear las cosas. Y estamos en un momento muy especial en el que necesitamos moldear el mundo. Y también diría que esto es único en la historia, probablemente en los últimos, depende de cómo calcules la historia. La humanidad tiene 100.000 años de historia, pero solo unos 30.000 de verdadera civilización y al menos 10.000 de memoria sostenible. Y una de las cosas que me gusta resaltar especialmente para el caso de esta entrevista de hoy es, vamos a estar formando este liderazgo en una época en la que tenemos que tener una nueva especie que de hecho inventamos, te guste o no, hay una especie alienígena o una especie de inteligencia artificial. Así que por eso estoy muy emocionado de traer a nuestra serie a Kate O'Neill, que es una personalidad humanista tecnológica, una formadora global y una líder y pensadora visionaria, que ha estado liderando muchas de las cosas y discusiones tanto como autora, como conferencista y como líder de pensamiento, y también como asesora de empresas Fortune 500, aconsejando a las principales compañías del mundo. Entonces, Kate es la fundadora y directora general de KO Insights, una firma de asesoría estratégica que ayuda a las organizaciones a navegar la transformación digital mientras mantiene la experiencia humana en el centro. Y como parte de ese trabajo, ha estado colaborando mucho con empresas Fortune 100 gigantes tecnológicos e instituciones globales. Y también en cuanto a sus logros masivos, ella fue una de las primeras 100 empleadas en Netflix, siendo pionera en el primer puesto de gestión de contenido de la empresa. También desarrolló Toshiba, el primer Internet de Estados Unidos, y fundó Meta Marketeer, una agencia de estrategia digital enfocada en la experiencia del cliente. Entonces, en cuanto a nuestro trabajo como conferencista principal, hay mucho trabajo como 17 años para Google, IBM, Adobe, Microsoft y Cisco, y también realizando muchos programas y talleres con empresas como Coca-Cola, McDonald's y Charles Schwab. Y en cuanto a la serie de Google, ella también habló, ese es el Día de la Ingeniería, por mencionar algunos. Ha dado conferencias en Harvard, Cambridge, Yale y otros lugares destacados, incluso comparado con el grupo de gestión Peter Drucker. También quiero resaltar nuestros logros, especialmente como autor, que creo que voy a mencionar en esta entrevista como un autor respetado. Kate ha escrito varios libros influyentes, incluyendo Tech Humanist de 2018, así como Pixels and Plays.
¿Qué es lo que importa después? Ese es el último libro de 2025 que también vamos a abordar aquí. Y su trabajo ha sido destacado en muchas publicaciones como Wired y Estados Unidos de America Today. Claro, la lista continúa. Hay más cosas que mencionaré hoy aquí. Claro, publicaremos la biografía y la wiki en businessabc.net para que vean nuestra propia información. Así que, Kate, es un placer tenerte aquí y un honor. Bueno, gracias, Dinis. Qué momento tan increíble escucharte leer todo eso. Y me temo que es todo el tiempo que tenemos la biografía, ¿verdad? No, no, es increíble tu trabajo y también tu pasión por hacer las cosas. Y lo que me encanta es que has estado entre tres áreas que también son muy queridas para mí, trabajando con grandes corporaciones para hacer una diferencia, luego reflexionando e investigando y también escribiendo, por supuesto, y publicando. Y luego en tercer lugar, uno es el coaching y también seguir adelante, lo cual no es una tarea fácil, especialmente con todo lo que está pasando hoy en día, especialmente la velocidad y muchas cosas diferentes. Así que quiero empezar con una pregunta que normalmente hago, pero probablemente en tu caso lo haré al revés. Así que como alguien que ha hecho tanto, y creo que eres una persona de acción en muchos sentidos y una persona fantástica con una mente impulsora, ¿quién fue la persona que la influenció? Probablemente si retrocedes a tu infancia, siempre es algo con lo que me gusta empezar. Una persona o, no sé, una escuela, un familiar o un mentor que probablemente te influyó más cuando comenzaste todo esto y dejó una huella en tu carrera. Esa es una pregunta divertida y muy buena. Creo que ha habido varias personas, como estoy segura de que muchos de los que has entrevistado también dirían, pero son como etapas de la vida, el momento en que alguien te da el tipo correcto de ánimo, ¿verdad? Recuerdo que en cuarto grado me iba muy bien en los exámenes de matemáticas y sacaba mejores calificaciones que todos en mi clase y mi maestra de ese entonces. El señor Cacabis no creo que siga con nosotros, pero si es así, espero que vea esto, el señor Cacabis. Un saludo para usted, señor. Porque él pensó para sí mismo, esta estudiante necesita orientación y necesita, ya sabes, un reto. Y entonces me eligió, pero se aseguró de no señalarme solo a mí. Escogió a otras dos compañeras que él pensaba que eran buenas en matemáticas y que podían hacerlo. Podían hacer trabajo avanzado y nos apartó a las tres para darnos retos adicionales de matemáticas y así impulsarnos más allá. Así que en cuarto grado estábamos haciendo álgebra y algo de cálculo básico, como precálculo y cosas realmente avanzadas. Y creo que para mí eso fue un gran ejemplo de que, ya sabes, no hay razón para no retarte a ti misma a hacer más. Esa es una lección. Creo que eso es algo que se aprende de esa experiencia. No hay razón por la que no puedas ser la persona que ayude a alguien a desarrollar más habilidades y de alguna manera llevar a esa persona a otro nivel. Y tampoco hay límite para la cantidad de conocimiento que existe allá afuera. Y que si somos curiosas y estamos motivadas, podemos seguir rodeándonos de ello. A lo largo de mi carrera ha habido personas importantes. Pienso especialmente en el señor Cacabis, quien me apartaba para darnos lecciones extra de matemáticas. Creo que realmente marcó el tono de mi curiosidad y mi impulso, y ya sabes, mi interés en encontrar todo el conocimiento que pueda y tratar de entenderlo. Y parece, Dinis, que eso también podría ser cierto para ti. Es una historia hermosa e inspiradora y creo que todos sumamos. Tener a alguien específico hace una gran diferencia, sobre todo al principio, ya que puede cambiar una vida. Y a veces damos eso por sentado y siempre estoy agradecido por esas personas que hicieron quienes somos. También tengo a alguien así en mi pasado. Entonces, Kate, otra pregunta sobre tu fundación. Como escritora, y has escrito muchas cosas. Mencioné solo un par de libros, pero la lista sigue. Probablemente tendríamos un podcast solo para hablar de tus libros. Así que hay muchas cosas de El futuro comienza ahora. Son ideas sobre el futuro de negocios, tecnología y sociedad para quienes nos escuchan. Conexión, cómo los líderes crean vínculos humanos auténticos en un mundo interconectado. Sobrevivir a la muerte, lo que Lost me enseñó sobre el amor, la alegría y el significado personal. Así que has estado escribiendo desde el año 2000, diría yo, de hecho, desde hace mucho tiempo, en realidad desde hace, probablemente sí, antes de que hable de todos los libros, y mencionaré algunos de ellos y algunos son más personales. Generalmente están ligados a la tecnología.
Entonces, cuéntanos especialmente sobre cómo empezaste a escribir y cómo ese proceso afecta tu trabajo como empresario y tecnólogo. Bueno, es curioso, hay otra historia de mi infancia que suena apócrifa. Parece que la estoy inventando, pero en realidad es verdad. En primer grado gané una competencia estatal para jóvenes programadores en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y ese mismo año también gané el primer lugar en una competencia de jóvenes autores por escribir un libro llamado Germán, El caballo se pierde. Y el programa que programé para la competencia de jóvenes programadores, por cierto, se llamaba Perrito, así que había una temática de animales en ambas obras. Pero creo que eso demuestra que existe una fascinación de toda la vida, tanto por la tecnología como por la escritura, la palabra escrita y la comunicación. Y creo que eso simplemente está ahí. Ha sido cierto toda mi vida, siempre he querido expresarme a través de la palabra escrita. Ya sabes, encontrar maneras de decir algo original y significativo que de alguna forma genere un nuevo pensamiento. Creo que lo dijiste en tu introducción, la idea de motivar a las personas a nuevas formas de pensar sobre las cosas. Creo que esa es una de las experiencias más profundas que conozco, cuando alguien regresa y me dice, estoy pensando en esto de una manera totalmente diferente, por lo que escribiste o dijiste. Y eso es, o sea, imagina, si alguien te dijera que podrías crear una tecnología que cambiaría la forma en que las personas piensan sobre algo, dirías, eso suena poderoso, deberíamos o podríamos hacerlo. Ahora ya puedes hacerlo solo comunicándote, ya sea por escrito o hablado. Creo que eso es lo más fascinante de la dinámica entre humanos para mí, y siempre ha sido así a lo largo de toda la narrativa de mi trabajo, de mi carrera. Es este tema recurrente del lenguaje. Es esta tecnología increíblemente poderosa que nos permite conectarnos unos con otros, que nos permite transformar la forma en que pensamos los unos a los otros, si la usamos bien, y nos permite formar lazos y crear impresiones duraderas que pueden continuar potencialmente hasta la eternidad o mientras dure esa palabra escrita. Así que creo que eso es increíblemente fascinante. Y para mí ese tema de que el lenguaje es la tecnología humana original es el que sigue apareciendo a lo largo de mi trabajo. Sí, y el lenguaje es en este momento probablemente la primera etapa de esta nueva inteligencia LED. Así que tiene mucho más impacto lo que escribimos y cómo lo llevamos adelante, aunque a veces el lenguaje y la inteligencia o nuestro propio liderazgo intelectual son un poco diferentes. Así que regresando a tu experiencia, me gustaría repasar tu trayectoria en términos de estas experiencias. Así que a partir de la escritura y de tomar este camino, has experimentado ese inicio en el mundo corporativo y por supuesto también eres conocido como un humanista tecnológico. Así que hay muchas cosas que han contribuido a estos 25 años de experiencia en tecnología, estrategia e innovación. Así que un poco de contexto. ¿Cómo comenzaste tu carrera? Ahora vemos la influencia de las personas, pero ¿cómo se inicia una carrera? Porque por supuesto hay muchos logros tanto en la parte académica como en tu trabajo como redactor técnico. Y luego, por supuesto, está Netflix, que es un salto bastante importante y significativo, especialmente siendo uno de los primeros. Así que solo un poco de ese contexto antes de que pasemos a los libros y a tu presencia. Sí, gracias. A menudo les digo esto a los estudiantes cuando hablo con ellos. Sabes, la dirección que están tomando en sus propias carreras o cómo están enfrentando sus estudios para moldear las carreras que quieren tener, es que creo que es increíblemente importante dejarse guiar por la curiosidad. Y yo tenía curiosidad por muchas cosas. El idioma, el teatro, ya sabes, el tipo de actuación, la música también, que de nuevo es una forma de comunicación, una forma de actuación, pero también la tecnología, las matemáticas y muchos otros campos. Así que fue muy difícil para mí elegir en qué tema me iba a especializar en la universidad, y elegí el idioma porque me imaginaba a mí misma como intérprete en la Organización de las Naciones Unidas. Esa era la visión que tenía de mí misma, como que yo iba a hacerlo. Siempre podría ser actriz, siempre podría ser una artista musical, o sea, todas esas cosas podrían pasar. No necesito un título universitario para eso, así que no lo obtendré en esas áreas. Me voy a enfocar en aquello que, si quiero hacerlo, necesito un título universitario. Todas esas cosas siguen siendo opciones para mí, así que creo que mantener opciones abiertas es muy importante.
Pero elegí idiomas y me especialicé en alemán, con una subespecialidad en ruso y lingüística y una concentración en estudios internacionales. Y a través de eso fue una base educativa realmente excelente para mí, para pensar en los componentes del lenguaje y realmente entender el idioma como un sistema. Así que, ya sabes, como formando esto, la columna vertebral de lo que acabamos de hablar, esta idea del lenguaje como la primera tecnología humana, al mismo tiempo me dio la oportunidad de convertirme en la supervisora del laboratorio de idiomas en la Universidad de Illinois en Chicago. Y fue en una época en la que surgió la web visual, la World Wide Web, y tenía el primer navegador web gráfico. Surgió Mosaic. Lo vi y sentí esos escalofríos en la nuca, esa sensación de decir que es una locura. Pensé que esto iba a cambiarlo todo. Así que el hecho de que yo tuviera la oportunidad como supervisora de ese laboratorio de idiomas, de crear un sitio web para el laboratorio de idiomas, fue una oportunidad para ensuciarme las manos, ya sabes, trabajando con la web y construyendo un sitio web. Resultó ser el primer sitio web departamental en la universidad, y fue lo suficientemente temprano. No sé si Danish, si recuerdas esa época, como por el 93 o 94, cuando la gente hacía listas escritas a mano de los sitios web nuevos cada día, porque eran tan pocos que creo que eso simplemente deja boquiabiertos a los jóvenes de hoy. La idea de que pudo haber existido una época en la que solo, ya sabes, unas cuantas docenas de sitios web aparecían en línea en un día determinado. Pero mi sitio web del Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Illinois en Chicago fue uno de ellos. Y llamó la atención de un chico que estaba en Toshiba. Él me contactó porque yo tenía el correo de la webmaster de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en el pie de página del sitio web. Empezamos a comunicarnos y él me reclutó para Toshiba para hacer redacción técnica para ellos y construir una intranet para ellos, y resultó ser la primera intranet en Toshiba. Y creo que este patrón es muy importante porque estamos en otra época en la que hay una oportunidad de ser pioneras. Pero creo que tienes que tener muy claro qué es lo que te da curiosidad y qué es lo que te motiva, y mantenerlo de manera flexible. Porque también tienes que ser oportunista respecto a las cosas que surgen y las oportunidades que se presentan, y poder decir, ¿sabes qué? No lo vi venir, pero puedo ver cómo podría aplicar esta curiosidad y estas habilidades a ese problema. Y ve a descubrir algo que nadie ha descubierto todavía, y luego pasa al siguiente problema y al siguiente problema. Y esa oportunidad existe hoy en día. Y realmente espero que los jóvenes que están escuchándolo o los padres de jóvenes puedan difundir ese mensaje. Necesitamos que las personas aporten su mente, curiosidad y capacidad para resolver los desafíos que enfrentamos. Completamente. Y esta también es una historia muy hermosa y explica, creo yo, realmente cuánto hemos avanzado desde entonces, también la velocidad, porque es un mundo diferente. En ese tiempo yo todavía estaba en la universidad. Al mismo tiempo, también recuerdo mi primera experiencia escribiendo. De hecho, escribí un pequeño libro sobre lenguaje y poesía, y en realidad estudié lo mismo que tú. Así que eso me lleva a un pequeño cúmulo de emociones y recuerdos. No, es fantástico. Tenemos mucho en común, es interesante. Sí, en realidad es muy interesante. Y además, por supuesto, los temas de lingüística y lenguaje son mucho más importantes ahora para entender el Internet, y también los sistemas de inteligencia artificial. Por su experiencia en Toshiba, ella es impresionante porque construyó el primer Internet y su influencia es indudable. Eso pasó en una empresa japonesa que suele ser algo lenta y aunque muy innovadora, pero al mismo tiempo muy tradicional. Fuiste a Netflix y por supuesto Netflix siendo una de las primeras, y los empleados son bastante impresionantes, especialmente ten en cuenta cómo Netflix cambió toda la forma en que consumimos entretenimiento y todo lo demás. Ahora mismo es interesante para quienes nos escuchan que Netflix vale más que todos los estudios de Hollywood juntos, así que también es interesante recordar el poder de esto, así que un poco de ese contexto, y creo que es una experiencia bastante fantástica. Sí, gracias. Disfruté mucho el momento de Netflix en ese viaje, fue muy divertido. De hecho, salí de Toshiba para irme a una startup que no era Netflix, y tuve una serie de startups. Era Silicon Valley, en los 90 había muchas startups como ahora.
Así que desarrollé un conjunto de habilidades que crecía rápidamente durante ese tiempo, lo cual, de nuevo, creo que es una lección muy importante para los jóvenes, para las personas que están comenzando su carrera. Es esa época, esa etapa de tu vida cuando puedes simplemente absorberlo todo como una esponja y asumir nuevos retos y nuevas tareas y simplemente acumular nuevas habilidades y ser una persona generalista. Ya sabes, alguien que puede enfrentar problemas que nadie ha visto antes con una especie de navaja suiza de herramientas, porque has visto tantos tipos diferentes de cosas y eres capaz de sintetizar la resolución de problemas. Entonces, lo que pasó después fue que, después de una serie de startups, compré un reproductor de disco versátil digital y el reproductor de disco versátil digital tenía un folleto de una nueva startup llamada Netflix y ellos rentaban disco versátil digital S por correo. Y cuando empecé a usar el servicio, a las pocas semanas de usarlo, creo que me enviaron un correo electrónico que decía, oye, ¿te gustaría ser parte de un programa beta? Estamos probando un modelo en el que podrías estar en un plan de suscripción y te enviaríamos DVDs como parte de tu plan de suscripción. Así que habían inventado la fila de espera, que obviamente era, ya sabes, como la etapa después de las rentas una por una y antes de que descubrieran el streaming. Y dije, sí, me encantaría probar eso. Y en cuanto lo usé, dije, realmente han descubierto algo especial aquí. Esto va a ser algo grande. Fue otro de esos momentos que van a cambiar todo, ese cosquilleo en la nuca. Así que de hecho les envié mi currículum y les dije, miren, no sé qué necesitan o qué tienen, pero esto es lo que yo puedo hacer. Aquí están algunas de mis habilidades. Me encantaría ayudarles a abordar los problemas que enfrentan. Así que crearon un puesto para mí y era el puesto de gerente de contenido. Fue el primer puesto de gerente de contenido y tenía un equipo de productores de contenido. Administrábamos la base de datos de películas, es decir, el contenido y datos estructurados de todas las películas. Una historia que me gusta contar es que al revisar la base de datos noté que solo asignaban un género por película, lo cual, como cualquier amante del cine sabe, eso no va a funcionar. Y las comedias románticas deben tener romance y comedia, combinar ambos géneros, ¿no? O La Gran Estafa, o cualquiera de esas películas que tienen como 10 géneros asociados. Así que obtuve el permiso para rehacer toda esta relación de entidades, ¿sabes? Desglosar las estructuras de la base de datos y realinearlas. Reescribimos, recodificamos todas las películas en la base de datos. Nos tomó casi un año y participaron casi todos en la empresa. Base de datos, producto e ingeniería. Por supuesto, como digo, yo fui una de las primeras 100 empleadas, así que solo éramos 100 personas, eso es a lo que me refiero cuando hablo de eso. Aún así fue un proyecto muy grande y complicado, pero eso significó que ahora, en los 20 años desde entonces, han utilizado mucho aprendizaje automático para entender mejor los patrones y las relaciones entre las películas y poder mostrar estas categorías generadas por inteligencia artificial como dramas de época del siglo XX ganadores de un Oscar que nunca hubieras podido hacer sin esto. Primero, habiendo solucionado la limitación de solo poder tener un género por película. Y por eso comparto ese ejemplo a menudo con líderes, porque creo que es un ejemplo clásico de lo que realmente queremos decir cuando hablamos de transformación digital. Esa transformación es este acto de ponerse al día y como resolver tu deuda técnica para que puedas estar completamente presente en el momento en el que te encuentras. Y después mirar hacia la innovación y preguntarnos, güey, ¿qué podemos hacer ahora? Esas cosas normalmente tienen que suceder al mismo tiempo, se superponen entre sí la transformación y la innovación. Pero creo que muy a menudo la gente subestima el trabajo que se necesita para lograr esa verdadera transformación, el verdadero trabajo de resolver los problemas difíciles en la organización, para que puedas hacer un trabajo innovador y todo eso para decir que fue un verdadero placer hacer ese tipo de cosas con Netflix porque fue divertido e interesante. Son películas, ya sabes, es un tema realmente interesante en el que trabajar, pero es un gran ejemplo para el futuro, ya sabes, para siempre ahora. Sigo usando esos ejemplos porque la gente se identifica fácilmente. Así que es divertido tener eso en mi experiencia, poder contar esas historias. Esa es una historia fantástica y demuestra que en realidad hago entrevistas en este podcast. De hecho, el último director general de Blockbuster, así que también muestra las historias
Y además esta historia es bastante interesante porque muestra el nivel de innovación y lo que sucedió de disco versátil digital a streaming y para apoderarse de todo el entretenimiento. Y como dijiste, las bases, cómo armamos el contenido y sigue siendo un gran problema y es una de las preguntas que voy a plantear. ¿Cómo esto influye en todo lo que hacemos y en cómo establecemos las bases para la estructura de Internet en ese momento? Pero estaba en las bases para sufrir ahora mismo lo que seguimos haciendo, pero con mucha más automatización, con inteligencia artificial. Así que de esta carrera en algunas de estas grandes corporaciones y también un par de startups en las que estamos antes de que te fueras y también creaste después MetaMarketeer, que estuvimos dirigiendo durante 5 años hasta 2014. Creaste Kio Insights, cuéntanos sobre eso y explícanos qué es y cómo funciona. Y un poco sobre esa transición desde el mercado, que era más una estrategia digital, hacia Keo Insights. Sí, entonces entre Netflix y MetaMarketer hubo varios años en los que ocurrieron algunas cosas. Realicé otras consultorías. Trabajé para Hospital Corporation of America, Hospital Corporation of America, que es una de las empresas más grandes en... Es la mayor empresa de atención médica con fines de lucro del mundo. Creo que trabajé para magazines.com, que de nuevo era un poco similar a Netflix en el sentido de que era información estructurada sobre una experiencia de comercio electrónico, y eso fue algo realmente interesante de poder hacer. También trabajé para una empresa que era una subsidiaria totalmente propiedad de Broadcast Music Inc., la central de publicación musical que se encargaba del reconocimiento de muestras de canciones para el inventario de la radio, así que era para poder hacer un inventario de qué canciones estaban sonando en la radio. Todo esto era realmente interesante, como probar y degustar diferentes industrias y tener una idea de los distintos problemas que había que resolver en esas industrias. Así que para cuando comencé MetaMarketer, que era una firma de análisis y estrategia diseñada para ayudar a las organizaciones a usar mejores fundamentos de experiencia del cliente para lograr mejores resultados, ya sabes, a través de los datos. Y lo que había visto era que muchas de las empresas con las que trabajé y con las que estaba relacionada estaban luchando con la abrumadora cantidad de datos. Y el análisis y la toma de decisiones estratégicas, esos datos que los números realmente les presentaban, realmente no existía una disciplina aún en la primera parte de los años 2000. La mayoría de las personas que podían llegar a un puesto de gerente de marketing o a un puesto de asesoría estratégica en los negocios no tenían una formación en estadística o en análisis de datos y realmente no podían sintetizar ese tipo de entendimiento más clásico y enfocado en la marca sobre cómo tomar decisiones de marketing con estadísticas y análisis, aunque dentro del marketing sí existe una disciplina muy fuerte para entender los números. Y si estás haciendo algo como correo directo o algo por el estilo, había existido este tipo de habilidad, pero faltaba en gran parte del liderazgo empresarial. Encontramos la oportunidad de crear este negocio como agencia y lo hice durante 5 años. Como mencionaste, lo que descubrí fue que la parte de consultoría directa, trabajar con las empresas y estar dentro de la empresa era lo más importante. Ayudarles a resolver su problema era más difícil hacerlo como firma de consultoría, como una empresa, que era una agencia, que para mí como individuo. Cuando iba de empresa en empresa y de alguna manera me insertaba y resolvía el problema. Así que terminé saliendo de esa empresa y fundando Kio Insights para que pudiera estar más enfocada en el liderazgo de pensamiento y en cambiar la forma de pensar. Eso necesita suceder a nivel de liderazgo para preparar el escenario adecuado y que se tomen mejores decisiones. Y para crear el tipo de entorno donde las experiencias humanas no sean una ocurrencia tardía, sino que formen parte de la toma de decisiones estratégicas desde el principio. Eso va de la mano con la analítica, que para 2025 ha avanzado mucho. Y en este punto, en general, las personas dentro de las organizaciones son mucho mejores usando la analítica de manera estratégica. Pero lo que no siempre hacen muy bien es combinar todas estas diferentes perspectivas, que implica una perspectiva basada en datos y una centrada en las personas. ¿Qué significa tener un enfoque muy centrado, de arriba hacia abajo, orientado al liderazgo? Ya sabes, un enfoque ejecutivo sobre hacia dónde quieres llevar a la organización.
Todas estas son formas muy diferentes de pensar sobre la organización. Y no siempre resultan en una buena toma de decisiones, no siempre llevan a tomar las mejores decisiones que beneficien tanto a la empresa como a las personas fuera de la empresa. Así que lo que quería hacer era unir todo eso de una manera más coherente. Poder ayudar a las personas a navegar la complejidad de la tecnología y los datos y lo que estaba sucediendo, los cambios rápidos que están ocurriendo en el ámbito tecnológico, mientras tomaba una perspectiva a nivel ejecutivo sobre el propósito y la dirección y realmente incorporaba la centralidad en el ser humano en ese proceso lo más temprano posible. Así que ha sido como una misión para mí desde que comencé KO Insights en 2014. Y mucho de esto es liderazgo de pensamiento, así que gran parte consiste en, ya sabes, escribir artículos. Soy conferencista profesional, esa es la parte principal de lo que hago, salir al escenario y esperar transmitir alguna idea a través de la conferencia misma y luego hacer que ese mensaje viva en las cientos y miles de personas que están en esas audiencias y de esa manera llega a muchas más personas que solo trabajando uno a uno dentro de las organizaciones y tratando de generar un cambio de esa forma. Pero creo que son todos esos diferentes niveles, todos al mismo tiempo, los que generan el mayor cambio. Sí, es increíble cómo lo lograste y el éxito que tuviste, porque no es algo sencillo mantener un trabajo constante, especialmente asesorando a estas grandes corporaciones y además seguir siendo relevante, porque una de las cosas que la gente subestima es la cantidad de trabajo que hay detrás de mantenerlo vivo. O yo diría la cantidad de información que necesitamos seguir actualizando más allá de lo principal y luego crear interacción con audiencias de todo el mundo como conferencista, y eso también consume bastante tiempo y sé que el mercado estadounidense es fantástico para eso. Así que antes de pasar a tus libros, también quiero hablar sobre los humanistas tecnológicos. Es un podcast fantástico y has estado trabajando también con otras dos personas y es increíble lo que han logrado. Ese es el trabajo que también hiciste en cuanto a construir eso y también cómo lo llevas adelante. Así que danos una pequeña actualización, cómo trabajamos y algunas de las cosas que están logrando en eso. Tech Humanist es un podcast que inicié en 2020 durante la pandemia. Al reflexionar sobre los conferencistas, notamos que al principio extrañábamos los escenarios, pero también buscábamos maneras de conectar y comunicarnos con las personas. Así que, ya sabes, en ese momento estábamos dando muchas conferencias virtuales y creo que era muy natural usar Zoom y transmisiones en vivo para conectar con las personas. Así que yo hacía transmisiones en vivo, discusiones de una hora con personas sobre la tecnología y su impacto en la humanidad, y eso simplemente parecía ser la forma en que la gente más quería consumirlo. Con el tiempo se transformó en un podcast, dejando de ser un evento de transmisión en vivo y multimedia para convertirse en un podcast empaquetado. Y estoy feliz porque nos permite hacer cosas diferentes a las de la transmisión en vivo. La transmisión en vivo se enfocaba en una entrevista individual, pero el podcast nos dio la oportunidad de decir, tomemos un tema como la privacidad y discutamos los 3 o 4 ángulos diferentes de los que podríamos querer hablar sobre la privacidad y citar a diferentes expertos a lo largo de todo el episodio y realmente llegar a algunos de los puntos más importantes que la gente va a necesitar sacar de esto. Así que ha avanzado mucho. Hemos cambiado el formato, pero acabamos de ganar un premio a la excelencia web y estamos muy orgullosas. Pero sigo siendo yo, soy la presentadora y productora ejecutiva del programa. Tengo un equipo de personas como tú que ayudan a producirlo y que se encargan de la edición y cosas así. Pero al final del día realmente es un proyecto de pasión mío que siento que es muy importante. Es una muy buena manera para mí de escuchar a las personas, justo como tú lo estás haciendo, de invitar a personas que quiero escuchar algunas de las sutilezas de lo que están pensando y yo puedo hacer las preguntas y puedo escuchar y responder. Y como una persona curiosa, igual que tú, Dinich, siento que es una gran oportunidad para ser una estudiante en ese momento y ser alguien que puede escuchar. También puedes guiar la conversación como haces y llevarla a algo que yo pueda. Como que lo capto y digo, ah, acabas de decir algo que me parece muy interesante y me gustaría explorar eso un poco más.
Y de repente el tema que íbamos a explorar para el episodio se vuelve un poco diferente porque acabamos de descubrir algo que es realmente importante. También ha sido una oportunidad ya que me invitaron a dar conferencias sobre temas que desconocía. La industria, como la minería, por ejemplo, que por supuesto es un tema muy importante en este momento. Los minerales de tierras raras son muy disputados. Sabes que vamos a ver mucho más de eso en los próximos años. Me contrataron para dar una conferencia principal en una asociación minera y me interesaba saber cuál era la discusión tecnológica sobre la minería. Invité a la directora general de la asociación para entrevistarla y tuvo ideas increíbles al respecto. Así que fue una gran lección para mí. También fue un gran recurso para los asistentes a mi conferencia principal y de esa conferencia poder escuchar por qué la asociación me invitó a ser la oradora principal de ese evento. Porque era como las dos facetas de estos dos mundos pudiendo conectarse e intersectarse entre sí a través de esa conversación en el podcast. Así que creo que hay maneras increíbles en que este tipo de discusiones, estos podcasts, realmente pueden servir para muchos aspectos diferentes de la función y proporcionando tanta información de tantas maneras valiosas a tantos interesados. Y es un podcast fantástico. De hecho, he estado siguiendo algo e investigando y también es muy especial la manera en que lo haces y la forma en que lo llevas adelante. Así que quiero centrarme en los libros porque, por supuesto, hay muchas cosas que todavía quiero preguntar. Así que durante esta carrera, antes de que vayamos, profundizaremos en algunas de las cosas y preguntas relacionadas con los libros que todos ustedes están escribiendo. Entonces, ¿cómo lograste manejar tanto la carrera como emprendedor o, primero que nada, trabajando para corporaciones, otras empresas, luego como emprendedor y después como escritor? En paralelo, porque creo que soy un gran fan de los podcasters, pensadores y escritores y, por supuesto, de ser uno de ellos. Una de las cosas especiales es que cuando escribes realmente puedes procesar muchas cosas y a veces discuto con mi equipo para asegurarme de que escriban las cosas. Hay muchas cosas, incluso sobre escritura. Hubo una entrevista fantástica con Tim Ferriss y Robert Rodríguez. Él realmente hizo un diario con sus hijos y eso cambió completamente la manera en que los niños... Es muy hermoso como lo expresaste. Quiero tratar ese tema aquí porque como escritor me ayudó mucho. Aunque a veces no es fácil equilibrar al escritor con el emprendedor y el líder de pensamiento, sobre todo porque escribir un libro ahora es tu trabajo de tiempo parcial y todo lo que implica. Puedes lograr cosas increíbles, pero debes imprimir tu personalidad. Muchos de estos libros llevan años en hacerse, así que un poco de tu historia, cómo logras equilibrar todo esto. Sí, sí, creo que tienes razón, Dinis. Entiendo que la escritura tiene distintos propósitos, ¿verdad? La escritura como una forma de pensar o de prepensar es una función realmente importante para alguien, para cualquiera en realidad. Pero especialmente para personas como tú y como yo que estamos construyendo carreras completas alrededor de ideas nuevas y originales y de la síntesis de pensamientos y llevando esas ideas al mercado de alguna manera. Así que creo que es realmente importante para nosotras entender la escritura como una herramienta para pensar. Pero también creo que es importante que seamos lo suficientemente honestas intelectualmente para decir que no toda la escritura es así, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha escritura que tiene un enfoque más utilitario, como responder tus correos electrónicos, y hay mucha escritura que es más transaccional por naturaleza o un poco más rutinaria. Así que creo que si lo analizamos, hay una oportunidad para que estemos preparadas para la manera en que la inteligencia artificial generativa está cambiando cómo nos acercamos a la escritura. Para mí, a lo largo de mi carrera, ha sido una mezcla de, creo, enviar correos rápidamente y hacer toda la escritura rápida que es necesaria. He sido una escritora bastante rápida cuando se trata de cosas así, y luego entender que la escritura en todas sus formas siempre me ha parecido interesante. He escrito poesía, he escrito canciones, he escrito obras de teatro. Siempre me ha fascinado la escritura, porque es una forma de expresar una idea nueva, ¿verdad? Una forma de decir algo con tus propias palabras, como tu manera particular de expresar algo que, con suerte, nadie más ha dicho antes. Y entonces está esa parte de ello. Pero creo que, de nuevo, para prepararnos para el futuro ante esta transformación de inteligencia artificial generativa en la que ya estamos.
pero solo vamos a estar aún más en ese territorio a medida que pase el tiempo, donde tenemos que entender cómo tratamos la escritura en comparación con usar la inteligencia artificial generativa para redactar, hacer primeros borradores para nosotros de cosas que está bien si es más ese tipo de escritura funcional o rutinaria. Pero creo que si abordamos la escritura como un proceso de pensamiento, tenemos que desafiarnos a nosotras mismas, a meternos en nuestra mente y realmente entender el enredo de lo que hay ahí dentro y sacarlo, plasmarlo en papel, aunque ese papel sea una pantalla. Porque eso es una parte tan importante de ser humana y de ser una persona que piensa. Así que ese proceso sigue siendo muy valioso para mí y todavía es algo que nunca voy a dejar. No puedo imaginar dejarlo alguna vez. Aunque he sido una de las primeras en adoptar la inteligencia artificial generativa y las herramientas de escritura con inteligencia artificial, y soy una usuaria frecuente de estas herramientas de escritura con inteligencia artificial, pero siento que sé la diferencia entre cuándo necesito escribir como una forma de pensar y cuándo necesito escribir solo porque tiene que hacerse. Y voy a usar cualquier herramienta que tenga para lograrlo. Sí, es completamente así. Hay mucha importancia en lo que dijiste y también en cómo esto está cambiando y moldeando todo lo que estamos haciendo ahora mismo, porque es la manera en que integramos todo este proceso de escritura y además nuestros escritores como nosotros también están ayudando. La inteligencia artificial a veces solo copia y pega lo que haces. Actualmente es un híbrido entre tu trabajo y el de la inteligencia artificial. Así que esto me lleva, por supuesto, regresando a tus libros, voy directo a tu nuevo libro y tengo muchas preguntas aquí. En tu libro, ¿qué sigue siendo importante? Ese se publicó en enero de 2025, hace casi un año. Guía para líderes sobre decisiones tecnológicas centradas en las personas en un mundo acelerado. Así que como un año en inteligencia artificial es un año grande y especial, este año probablemente fue uno de los más disruptivos, pero quiero mencionar para las personas que nos escuchan, por supuesto, pondremos la referencia, es un libro fantástico. Por supuesto, aborda el tema desde diferentes ángulos y hay tres partes que voy a mencionar. Así que la primera parte, un mundo que se mueve demasiado rápido. La segunda parte, tomar decisiones tecnológicas amigables para los humanos. Y la tercera parte, una guía para líderes hacia el futuro. Por supuesto, no voy a revelar más ideas para que la gente lea el libro, pero quiero hablar sobre la primera parte. Bien, y la primera parte. Y esto fue en enero, así que eso significa que probablemente lo escribiste durante los 2 años anteriores, así que en 2 años han pasado muchas cosas también. 2025 fue la inteligencia artificial más disruptiva hasta ahora y creo que 2026 lo será aún más, quizá de forma positiva o aterradora. Pero ese es el punto de la velocidad y el punto de la velocidad es que una de las cosas que mencionas es el desafío conflictivo de vivir en un mundo demasiado rápido. Así que quiero tocar ese tema porque es un reto. Mucha gente dice, la inteligencia artificial no es tan importante como la invención del fuego, la imprenta o el Internet. Pero por supuesto es mucho más y tienen razón como sabemos porque está el lenguaje, no están todos los desafíos y además está, por supuesto. Haré la pregunta más compleja, pero como eres muy inteligente, quiero saber tu opinión. Entonces, por un lado, diría que tenemos dos corrientes de pensamiento. Una es definitivamente esa corriente de pensamiento de personas que están observando la inteligencia artificial con, diría yo, mucha preocupación y podemos decir miedo, puedes ver muchas otras cosas diferentes. Algunos son catastrofistas de la inteligencia artificial y aquí puedes incluir mucho de eso. No me refiero a quienes no entienden la inteligencia artificial, solo hay dos corrientes de pensamiento y otra más que aún existe, pero creo que está disminuyendo. Hay personas que lo ven de una manera muy optimista, pero al mismo tiempo de una manera muy realista. Entonces, desde esta perspectiva, la velocidad, ¿cómo ves esto? Porque al final del día es obvio que la inteligencia artificial está tomando el control de la economía mundial. Y si ves las 7 empresas más grandes del mundo, la mayoría de ellas valen 12, bueno, todas juntas valen 125 billones, que es el mismo tamaño que la economía oscura mundial. Y ten en cuenta que la economía mundial es de 115, 120 billones, así que eso es alrededor del 10% de la economía mundial, pero el impacto que tienen en el resto de la economía es mucho mayor.
pero incluso estas empresas van a una velocidad que está llegando casi a cierto punto. Bien, ¿a dónde vamos? Vamos a reemplazar a todos los humanos y además vamos a preparar a 9.000 millones de personas para lidiar con algo que muy pocas personas están haciendo. Entonces, ¿qué? Quiero abordar esa perspectiva de liderazgo y las partes conflictivas de la velocidad y cómo ves eso en el contexto de tu libro, pero también en el contexto del liderazgo. Sí, creo que diste en el clavo, que primero que nada, cuando desgloso ese subtítulo, normalmente también empiezo por el final, la parte de ir demasiado rápido, porque esa es la parte que todos sienten, ¿verdad? Y creo que es cierto que todos lo sienten. La mayor parte de la razón por la que escribí este libro de la manera en que lo hice es porque escuchaba a las audiencias en conferencias, principalmente audiencias ejecutivas. Estos serían líderes de alto nivel en la audiencia de una conferencia que se me acercaban después. No preguntaban en la sesión de preguntas y respuestas. Preferían guardarlas para un momento privado y decir, aprecio lo que compartiste. Sabes, estos son grandes vocabularios y marcos conceptuales que nos estás dando. Debo decir que en este momento realmente tengo un poco de miedo. Es un ritmo de tecnología muy rápido y estamos obligadas por nuestro consejo a tomar estas decisiones muy, muy rápido. Y no se siente como si tuviéramos el tiempo para realmente analizar cuáles son las ramificaciones de estas decisiones. Y estaba escuchando ese tipo de comentarios, todavía escucho ese tipo de comentarios constantemente, una y otra vez, hasta el punto en que creo que sería aterrador simplemente catalogar cuántas veces escuché eso. Así que el punto que saco de esto es que debe haber una manera, y traté en lo que sigue de proporcionar esta manera de tomar decisiones más rápido, que también tengan un sentido ético, que también tengan una especie de guía estratégica, que de alguna manera se base en la sabiduría. Y para poder hacer eso ya tienes que tenerlo almacenado, ya tienes que haber hecho el inventario sobre lo que sabes y lo que no sabes, pero te gustaría saber. Así que estás buscando la oportunidad, estás haciendo estas preguntas para seguir aprendiendo estas cosas sobre el mundo. Como mencionas, algunas cosas seguirán cambiando y veremos más cambios disruptivos. Esas son previsiones y la razón por la que tienes esas previsiones es porque pudiste sintetizar el mundo que te rodea de una manera que te prepara para entender cómo se ve el futuro. Creo que todo esto es un proceso disciplinado que claramente tú sabes cómo hacer, yo sé cómo hacer. No todos los líderes que están en los negocios hoy en día tienen la habilidad o la educación porque no enseñamos esto para hacer lo que tú y yo hacemos. Y es un poco una mentalidad futurista, definitivamente es una mentalidad estratégica, es una mentalidad de síntesis, pero lo que hace es permitirte aprender rápido en términos de absorber la información que te llega muy rápido y poder decir, eso parece importante, ¿sabes? Después deja lo demás, sigue adelante y aprovecha lo que ocurre a tu alrededor para expresarte. Como con solo estos pequeños fragmentos de señales, las señales débiles que están ocurriendo en el mundo en este momento, puedo ver cómo esto, combinado con lo que comprendo de manera perspicaz sobre lo que importa para nuestra organización y lo que importa para nuestro futuro, cambia la dirección. Lo que vamos a necesitar hacer, cómo vamos a necesitar invertir en nuestro futuro. Y así que creo que esa es la perspectiva del liderazgo organizacional. Creo que desde el liderazgo individual o desde una perspectiva individual es un poco diferente, pero no es tan diferente. Esto implica que cada uno debe considerar este momento como una secuencia de pensamiento. Necesitamos pensar en esto como una continuidad y entender en dónde estamos en esta línea de tiempo y qué es lo que probablemente venga después. Y poder prepararnos para lo que se necesita para ser resilientes y adaptables a medida que las cosas cambian en los próximos años. Es mucho de lo que creo que ya insinúas. Es la disrupción de la industria, es la economía cambiando de muchas maneras hacia una enorme centralización en cada vez menos empresas. Y también es la disrupción del trabajo. Son todos estos factores diferentes. Entonces, ¿qué significa para las personas ser resilientes, ágiles y adaptables en esos contextos? Esa es una discusión muy, muy grande y con gusto puedo profundizar en ella. Pero creo que ahí es donde empiezas a establecer los parámetros de la discusión al tomar ¿qué significan aceleración y velocidad?
En cuanto a las preguntas y los problemas que plantea a nivel gubernamental, regulatorio, a nivel organizacional, a nivel individual, a nivel social, ¿cómo funcionamos como sociedad en todas estas diferentes dimensiones? Así que hay mucho que asimilar ahí. Entonces, primero que nada, como dijiste, estamos hablando de grandes corporaciones, de cómo están luchando por adaptarse a la inteligencia artificial. Y luego tocas el tema de la ética, por ejemplo, en tu capítulo 4 hablas sobre los impactos éticos y lo que hay detrás, así que toquemos este tema. Y también mencionas la aceleración ética. Quiero hablar de esto porque no lo es. Creo que hablamos de la ética de manera muy general, pero no en el sentido de cómo esto va a impactar tanto al liderazgo como a la sociedad. Ya está afectando, seamos honestos, como te mencioné antes, mientras hacíamos la entrevista en diciembre de 2025. Y recientemente recibimos un informe del Instituto de Tecnología de Massachusetts que destacó eso. Solo en Estados Unidos, el 125% de los empleos están siendo reemplazados por inteligencia artificial, lo que equivale a 12 billones. Así que eso es una cantidad sustancial de la economía mundial y especialmente para la economía de Estados Unidos. Y esto se está convirtiendo en una cuestión ¿de acuerdo? Primero, la ética de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, así como la ética resultante. Quiero hablar de esto. Voy a hacer la pregunta un poco más compleja, pero es algo que tengo en mente y quiero saber cómo lidias con esto, porque entrevisté a varios de los principales filósofos de la inteligencia artificial, como Nick Bostrom, y una de las cosas es que, por ejemplo, en el caso de Nick Bostrom, él ya está 10 años adelantado. Él ya no piensa en humanos, sino en la conciencia digital, lo cual es increíble. Pero, por supuesto, todavía tenemos a 9.000 millones de personas que aún no están preparadas, ¿verdad? Todavía no estoy lista para rendirme con la humanidad. Sí, ese es el punto. Y ni siquiera importa si te gusta o no. Están creando como miles de millones de seres digitales conscientes. Eso también será así, esa es otra cuestión. Pero mi pregunta, volviendo a la ética, es sobre los humanos. Así que el punto en los humanos está bien. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Porque la mayoría de la sociedad mundial actualmente, sin entrar en geopolítica, pero la principal preocupación de la gente es la inmigración y los problemas sobre la economía y demás. ¿Tú creas algo que revolucionará lo que conocemos sobre esto? Quiero abordar esto no solo como corporación, sino también desde una perspectiva ética y humana, ya que estas preguntas también me afectan. Tengo que pensar en eso como creador de tecnología y como inteligencia artificial, porque una cosa soy yo como líder responsable, otra cosa soy yo construyendo tecnología y la inteligencia artificial es otra. Los riesgos que se están abriendo son como abrir otra caja que no conocemos y al mismo tiempo tú y yo estamos en el mundo occidental. Aunque tanto Europa como Estados Unidos están enfrentando muchos desafíos en este momento, la cuestión es cómo se están desarrollando estos desafíos. Porque si digo la verdad, mi inteligencia artificial en parte aprenderá y hará un poco de la verdad. Y si miento o hablo de preocupaciones poco éticas. Actualmente ya estamos en la etapa donde, por ejemplo, Anthropic sufrió recientemente un ataque de infiltración en su inteligencia artificial por código de inteligencia artificial y además tenemos muchos episodios de LLMs que a veces empiezan a fallar. Incluso en mi propia producción tengo un par de LLMs que se volvieron rebeldes. Y no estoy hablando del tamaño de, por supuesto, los principales actores de la inteligencia artificial. Así que quiero hablar sobre esto y tienes dos capítulos sobre este tema, el pensamiento de primera línea, ética, impacto y detrás, y luego el capítulo 5 de la segunda parte, aceleración ética, tomando decisiones tecnológicas amigables para los humanos. Hago una pregunta más amplia que incluye la tuya. Tus capítulos también son muy largos. Sí, sí. Creo que una de las cosas que considero un aspecto realmente importante aquí es que mencionaste que estos trabajos van a desaparecer y serán reemplazados por inteligencia artificial. Y creo que es muy importante replantear esto y reconocer que los trabajos no están desapareciendo por culpa de la inteligencia artificial. Los trabajos están desapareciendo debido a decisiones de liderazgo que están priorizando la inteligencia artificial y priorizando las ganancias y el ahorro de costos por encima de los empleos humanos y la preservación del trabajo humano. Y creo que es importante dejar eso en claro. Esa es la abreviatura que estamos usando para ser críticos, porque creo que esas son las decisiones de las que realmente estamos hablando en lo que importa a continuación y al pensar en estas decisiones éticas deben ser las decisiones que se tomen en las salas de juntas, que tome el liderazgo ejecutivo.
Cuando pensamos en lo que significa reemplazar a 15,000 personas en puestos de centros de llamadas que están subcontratados en todo el mundo por inteligencia artificial, eso obviamente va a tener algunos impactos en cascada, que serán sistémicos, que serán globales y que se medirán de maneras diferentes a solo el margen de ganancia de esa corporación individual. Eso es lo que creo que se nos exige. Este momento nos exige que pensemos de manera holística, que pensemos estratégicamente y que pensemos a un nivel macro global. Incluso si operamos de una manera que está mayormente limitada a nuestras organizaciones, las decisiones que tomamos dentro de esas organizaciones deben ser conscientes del panorama más amplio y de las capas superiores de cómo se desarrollan estas cosas. Creo que muchas de esas cosas están interconectadas y vamos a ver qué tan interconectadas están. Al crear grandes cantidades de personas que son despedidas debido a la subcontratación y al transformar el sur global, transformando las economías. No necesariamente para bien. Y en este momento que también estamos teniendo enormes desacuerdos y luchas sobre inmigración, es realmente quedarse corta al llamarlo solo un desacuerdo en Estados Unidos. Pero creo que todo esto es para decir que estos son conceptos profundamente interconectados. Y no queremos hablar del lado político de esas discusiones dentro de las paredes corporativas o en una conferencia centrada en lo corporativo, porque todos estamos más o menos de acuerdo con este principio cuasi profesional de que aquí no somos políticos, solo hablamos de ganancias, solo hablamos de la dirección corporativa. Pero hay impactos humanos y esos impactos humanos van más allá de la política, van más allá, ya sabes, de las decisiones que se están tomando aquí. Así que creo que esa es una parte realmente importante de la discusión, hablar de lo que estamos hablando, para ser éticamente honestos, intelectualmente honestos y tomar estas decisiones sin ponernos una venda en los ojos, para que no tengamos que ver las implicaciones a futuro de los daños que podríamos estar causando. Dicho esto, no creo que todos los números que vemos sobre la pérdida de empleos a causa de la inteligencia artificial sean necesariamente por la inteligencia artificial. Creo que muchas veces cuando vemos esos números asumimos que están relacionados con decisiones de inteligencia artificial y no necesariamente es así. Son los recortes que las empresas están haciendo porque piensan que pueden agrupar estos recortes en un día lleno de noticias y así, ya sabes, obtener cierta indulgencia al estar junto a otros nombres de empresas como 10,000 despidos de la empresa X, 15,000 despidos de la empresa y simplemente parece que, bueno, fue un día de noticias olvidable porque todos hicieron estos recortes, así que debe ser lo que está pasando en este momento. No creo que todos sean explícitamente por innovación en inteligencia artificial que esté creando una falta de necesidad para esos puestos de colaboradores humanos. Así que creo que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo ahí. Y la otra parte de esto es que muchas veces ves movimientos demasiado agresivos por parte del liderazgo, donde recortan 15,000 empleos y luego se dan cuenta de que recortaron de más y necesitan volver a contratar a 5,000 de esas personas para cubrir los puestos. Lo que la inteligencia artificial en realidad no puede hacer una vez que han tomado esas decisiones. Así que, de nuevo, eso es, como dices, estoy haciendo preguntas muy complejas, te estoy dando respuestas muy complejas, pero esa es simplemente la naturaleza de esto en este momento. Creo que estamos en una época en la que todas estas discusiones tienen, si somos honestas al respecto, tienen muchas piezas y partes que se cruzan y que realmente necesitan ser reconocidas para poder tener cualquier tipo de discusión honesta sobre lo que realmente está sucediendo. Estoy de acuerdo y no es fácil. Me gustó lo que dijiste. El diablo está en los detalles. Y también se trata más de cómo realmente preparamos a los líderes y también a nosotros mismos para esto, porque el reto y para mí el mayor riesgo es si dejamos que estas IAs carezcan de control y especialmente porque, por supuesto, el costo de hacer inteligencia artificial se está volviendo menor. Claro, a gran escala es difícil, pero aún puedes hacer mucho daño. Por ejemplo, lo que subimos a redes sociales, la disrupción en la inteligencia artificial va a ser mucho mayor, especialmente cuando las falsificaciones lleguen a una escala más grande y también toda la manipulación que puedes hacer con la inteligencia artificial.
Pero volviendo a tu libro, y esto es algo muy personal para mí, está bien. Entonces, uno de los desafíos, y por supuesto tú también eres una de las personalidades humanistas de la tecnología, ¿cómo conservamos nuestra humanidad? Incluso hubo un caso muy público de pelea entre dos de los mayores titanes de la industria. Estaba el fundador de Google y Elon Musk, donde Elon Musk decía cuando esto se hizo público que en realidad éramos el fundador de Good Fault. Ya estábamos por encima de los humanos y Elon Musk seguía luchando y Elon Musk también con sus propias cosas. Pero regresando a esta parte de, está bien, ¿cómo mantenemos esta parte de crear un futuro? Y ellos trabajan con muchas organizaciones. Solo estaba mencionando al fundador de Google, pero ¿cómo podemos mantener esta humanidad y al mismo tiempo conservar un nivel competitivo? Porque lo primero, por ejemplo, tengo jóvenes en el equipo y algunos de ellos me trajeron cosas en las que no había pensado, porque creo que personas como tú y yo estamos tan metidos en esto que para nosotros es normal, pero recuerdo, por ejemplo, la primera vez que presenté un agente de inteligencia artificial que construimos con un amigo mío y ella empezó a llorar porque fue muy impactante para ella. Y luego los jóvenes del equipo me dijeron, bueno, la mayoría de los jóvenes se están volviendo completamente en contra de la inteligencia artificial y se están volviendo escépticos o cínicos. Y esto para mí probablemente es el mayor desafío, porque si te vuelves cínico ya no crees en nada. Así que eso significa que quedas fuera del alcance de una narrativa y por eso tenemos tantas teorías de conspiración y cosas así. Entonces, volviendo a tu trabajo como humanista y humanista tecnológico, resaltas en tu libro algunas cosas como un capítulo completo sobre la evolución preparada para el futuro. En tu conclusión también mencionas un mundo más amigable para los humanos. Quiero abordar estos dos temas porque así lo presentamos. Y por ejemplo, si eres un director general, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a automatizar o voy a mantener a estas personas? Especialmente cuando tenemos tantas empresas que están revolucionando todo. Entonces, este es un nivel que me gustaría escuchar, especialmente porque tú trabajas con las corporaciones más grandes del mundo y tienes que orientarlas para que encuentren un mejor equilibrio ético. Sí, creo que una de las cosas que escucho de muchos líderes en este momento y que aprecio como líder de mi propia empresa, obviamente en una escala mucho, mucho más pequeña que la de muchas de las empresas a las que asesoro, hay una continuidad o un tema constante que muchos líderes han elegido expresar en la mayor medida posible. Lo que queremos hacer es crecer y escalar y mantenernos al ritmo de la aceleración de la inteligencia artificial sin perder la contribución humana que tenemos. Así queremos preservar los roles humanos. Queremos entender cómo mantener, ya sabes, este sentido de un lugar de trabajo humano para que tengas la capacidad de crear relaciones, conocimiento institucional y cultura. Sabes, muchas de las cosas que realmente son importantes tener en una organización, especialmente si estás construyendo una organización que se supone que debe proporcionar servicios o productos a personas fuera de la organización. Si pierdes esa conexión de humano a humano con el paso del tiempo, eso se siente como una realidad muy extraña a la que podríamos enfrentarnos. Así que creo que todos entendemos intrínsecamente que una mejor versión de eso es mantener un sentido de humanidad en los negocios que trabajan con la humanidad y usar la inteligencia artificial y la tecnología para escalar las operaciones, para ampliar el alcance, para aumentar las capacidades, y esa es la manera prometedora de abordar esto ahora. No todos están de acuerdo y existen muchas variantes sobre el tema, pero personalmente creo que ¿cuál es la lección más instructiva que podemos sacar de esto o la reflexión más sabia en este momento? Es un poco irónico, Dinis, que tengas como fondo este paisaje muy verde, boscoso, muy natural, porque creo que de eso es de lo que realmente podemos beneficiarnos. Dar un paso atrás y pensar que estamos viviendo en un planeta. Y para disgusto de Elon Musk, todavía no hemos llegado a Marte, ¿verdad? Debemos hacer lo posible para aprovechar este planeta al máximo. Y aprovechar al máximo este planeta, creo, es respetar el hecho de que es limitado, es un recurso finito. Los recursos del planeta son limitados. Y por eso tenemos que pensar en formas de equilibrar este mundo físico en el que vivimos. Es curioso, estoy volviendo a esta mentalidad de píxeles en su lugar, ¿verdad? ¿No? Como mencionaste sobre mi libro anterior. Pero el mundo centrado en el lugar, el mundo humano, el mundo físico, el mundo ambiental en el que vivimos y habitamos, es una dimensión de la realidad en nuestro pensamiento. Y al mismo tiempo,
Todos pasamos muchísimo tiempo en el espacio de los píxeles, en ese espacio interconectado. Ya sabes, el metaverso resultó ser algo en lo que realmente la gente no está pensando mucho en este momento. Aunque la computación espacial sigue siendo un tema muy relevante, pero creo que la realidad es que todos estamos pasando muchísimo tiempo en este espacio ilimitado, sin fronteras, algo pixelado y virtual, en el sentido de que le asignamos mucha capacidad a ese espacio, pero vivimos en este espacio físico finito y limitado, y creo que esa es la tensión que vamos a tener que resolver para poder vivir bien y en armonía en esta próxima era. Entender cómo usamos las capacidades de las tecnologías que son ilimitadas para devolver algunas capacidades a esta tierra física y concreta y a la humanidad que existe en ella, en nuestro reino animal, en nuestro reino humano, ¿verdad? Y también permitir que nuestro ámbito intelectual que existe en este espacio virtual pixelado haga este trabajo increíble, sin límites, infinito, que nos lleva a lugares desconocidos, que nos permite hacer descubrimientos que no sabíamos que era posible hacer, que nos permite crear riqueza que nadie pensó que fuera posible, que nos permite... ¿Y qué hacemos con eso? Es un constante enfrentamiento, una tensión entre lo finito y lo infinito, lo físico y lo virtual. Y creo que esa tensión va a existir con nosotros por bastante tiempo. Y serán los más sabios y centrados entre nosotros quienes harán un mejor trabajo navegando esa tensión. Y creo que los líderes de la próxima generación tienen que ser buenos, tienen que aprender a ser buenos navegando esa tensión y tomar decisiones sabias y regenerativas aquí en este plano físico, mientras también toman decisiones infinitamente ilimitadas en ese plano virtual. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero es una tarea muy difícil y creo que cada vez más difícil porque tengo dos preguntas. Sé que ya casi se acaba el tiempo, así que una de las preguntas que tengo es más personal. Entonces, como tecnólogo y como persona que está tratando con todas estas corporaciones, entonces estamos lidiando con muchas decisiones y volviendo a la inteligencia artificial en particular, estas decisiones están creando un elemento, nos guste o no. Definitivamente hay una nueva especie y como dijo recientemente Noé Arab, hemos creado una nueva especie y nosotros somos los casi sapiens, pero una nueva especie tomará el control. Puede ser cuestión de 10, 20, 50 o hasta 100 años probablemente, pero efectivamente vamos a tener un híbrido de humano próximamente y esto nos lleva al territorio de la ciencia ficción. Pero bueno, como alguien que ha estado trabajando y de hecho entrevisto robots en esta serie, así que he estado muy involucrado en esto en muchos niveles. Recuerdo que la primera vez que entrevisté a un robot fue antes de las olas de la inteligencia artificial hace 5 o 6 años. Recuerdo que me sorprendió porque respondieron las preguntas. De hecho, a propósito, cambié todas mis preguntas para entender cómo reaccionaba conmigo. Y me sorprendió completamente que terminé hablando durante una hora con un robot. Y esto fue mucho antes de todo lo que estamos hablando ahora sobre la inteligencia artificial y mucho antes de OpenAI y todo eso. Entonces, esto nos lleva a un punto. ¿Qué tipo de narrativa vamos a construir para la sociedad? Y además, ¿qué papel como líderes de pensamiento y líderes podemos aportar realmente a esto? Pero también creo que tenemos muy poco tiempo teniendo en cuenta toda la velocidad. Y esto probablemente es un sentido de urgencia, pero también un sentido de, ok, ¿cómo lidiar con esto? No solo para las personas que nos escuchan, estoy seguro. Por supuesto, no todos están liderando y entendiendo la inteligencia artificial como tú y como las personas con las que tú y yo tratamos. Pero incluso en mi caso, probablemente de todas las personas con las que hablo, por supuesto, con excepciones como tú, creo que el 90% no tiene idea. Siempre recuerdo el caso de una persona. Hablé en un pequeño panel y después de ese panel esa persona se me acercó y me preguntó, hablé muy bien, pero no entendí nada de lo que estabas hablando y no fui demasiado técnico. Esto fue hace unos meses y esa persona estaba al mando de una gran organización financiera
Así que eso me asustó, porque si una persona así que está manejando cientos de millones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en decisiones, cosas así, aún tenemos un gran elefante en la habitación y quiero abordarlo. Porque claro, si hablas de todos los de Google y todos esos tipos, por supuesto que ellos saben o al menos están más preparados. Pero tenemos al resto del mundo, así que esa parte es desde tu experiencia, hablando en lugares de todo el mundo y entendiendo a estos líderes. Y pasemos un poco de estos líderes tecnológicos principales al segundo grupo de líderes que no son los líderes tecnológicos, que son de los que estoy hablando. ¿Cómo podemos crear, primero que nada, una narrativa más utópica y no distópica? Porque es muy fácil caer en lo distópico y si te vas por lo distópico, entonces creas algo muy negativo. Porque la confianza es lo que une a la sociedad, lo que nos mantiene avanzando. Sí, es curioso que uses esa terminología de utopía y distopía, porque de hecho es algo que yo suelo usar en mis conferencias para ilustrar eso. Esas son las únicas dos formas en que culturalmente nos han enseñado a hablar sobre el futuro. Y eso es una verdadera limitación porque realmente no tenemos un buen vocabulario para entender la manera matizada en que probablemente se desarrollará el futuro. El futuro es solo el presente que no ha llegado, por eso el presente es multifacético. Sabemos cómo hablar del presente de manera matizada, pero no tenemos ese vocabulario para el futuro. Y lo que encuentro es que si dejamos de lado la distopía versus la utopía y si decimos que el futuro es simplemente el tiempo que está por delante de nosotros, eso es al menos parcialmente conocible y predecible porque está al menos parcialmente formado o determinado por las acciones y decisiones que ya hemos tomado, así como por las que tomamos hoy. Esa es una manera de pensar en el futuro con mucha más agencia. Y lo que nos dice es que la distopía y la utopía en realidad siguen siendo algo útiles en el sentido de que lo son en la literatura y la cultura. La ciencia ficción nos da estos términos porque lo que intenta hacer es mostrarnos que la distopía trata sobre lo que tememos y la utopía sobre lo que esperamos. Y tenemos herramientas dentro de los negocios y dentro del desarrollo organizacional que podemos usar para emplear esas mismas mecánicas. Así que podemos usar la estrategia y la planificación para lidiar con lo que creemos que son los riesgos de algo, los riesgos y daños que pensamos que podrían ocurrir. Buscamos reflejar en nuestra planificación y estrategia cómo esperamos tener éxito. Así que abogo por lo que llamo optimismo estratégico, que es una mezcla de esas dos cosas, ¿verdad? Mira, el futuro es solo el tiempo que viene y es al menos parcialmente predecible, porque al menos en parte está formado o determinado por las acciones y decisiones que ya hemos tomado, así como por las que tomaremos hoy. Entonces, lo que necesitamos poder hacer es entender a qué le tenemos miedo, qué queremos controlar y crear una gestión de límites en torno a los riesgos que creemos que existen y lo que esperamos. Creo que eso es lo que nos falta la mayor parte del tiempo. ¿Qué somos? ¿Qué nos encantaría que sucediera? ¿Hacia qué nos gustaría realmente aspirar idealmente? Y vamos a crear algunas condiciones que realmente nos acerquen a eso mientras manejamos los riesgos y daños que hemos identificado aquí. Así que es como tratar la utopía y la distopía al mismo tiempo y decir, mira, vamos a descubrir, vamos a articular de manera muy clara qué es lo que queremos, tememos lo que esperamos y crear un plan que realmente nos ayude a lograr esos mejores resultados mientras manejamos los riesgos que creemos que existen en torno a los daños que podrían ocurrir y los sesgos que podrían infiltrarse y cosas así. Así que creo que todavía hay formas en las que podemos avanzar. Y tienes razón, creo que la ventana se está cerrando. Definitivamente, ya sabes, la escala está creciendo tanto, pero creo que la conversación sigue siendo relevante para poder conectarnos entre nosotros sobre oportunidades para usar la inteligencia artificial de maneras significativas, oportunidades para desarrollar programas educativos relevantes que aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para optimizar la energía eólica y solar y eliminar el plástico del océano, para poder pensar en todos los muchísimos retos que enfrentamos a escala de la humanidad, en alineación con lo que las personas están tratando de lograr, en alineación con lo que las organizaciones están tratando de lograr. Y realmente creo que todo se reduce a que cada vez que piensas en el futuro, cada vez que empiezas a preocuparte por el futuro,
que lo regreses a esta pregunta de cuáles son las decisiones que ya tomé, cuáles son las acciones que ya realicé. Entonces, ¿cuál es la dirección que ya puedo ver desarrollándose y cómo me gustaría que fuera? ¿Cómo podría moldearla? ¿Cómo podría realmente cambiar la trayectoria del futuro de alguna pequeña manera, de alguna forma que pueda lograr hoy? Ese es el título de lo que importa después. A eso se refiere, ya sabes, cuál es ese paso incremental, iterativo que podríamos dar como organización o como sociedad, como cultura, individualmente, lo que sea, que en realidad nos prepara para un mejor futuro porque alinea lo que intentamos manejar como riesgos y lo que esperamos. Muy inspirador, eso es lo más importante, lo más difícil y lo más importante en lo que todos debemos trabajar. Y le pongo un sentido de urgencia a esto porque sé que las personas que escuchan tus conferencias y las mías también entienden esto, pero al mismo tiempo hay mucho pánico, pero también hay mucho de cómo puedo hacerlo en medio del pánico. También hay muchos componentes de personas que se paralizan y creo que la parte de paralizarse es lo clave y además hay mucha falta de conocimiento. La gente no ve lo impactante que es esto. Todavía piensan, bueno, la inteligencia artificial es como, bueno, solo me gusta usar Internet o usar Netflix o algo así. Es un poco más constante y más peligrosa que eso, digámoslo así. Quiero terminar con una nota más positiva. Como humanista tecnológico también quiero hablar de ese tema. Así que la última pregunta es sobre si tienes tus libros. Recomiendo que escuchen tus podcasts y lean tus increíbles libros y toda la riqueza de contenido que produces y que realmente compartes. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Y por supuesto, tu libro termina. Volver a tu libro es una parte muy hermosa que trata sobre una guía para líderes hacia el futuro y además crear lo que importa a continuación. Y como dijiste, no necesitamos ser absolutistas. En cuanto a lo utópico y lo distópico, hay un punto medio que realmente podemos construir y que es un terreno más realista. Y creo que eso es lo que mencionaste, porque lo utópico el otro día era algo que no existe, pero es algo por lo que trabajamos, la esperanza y también como una metáfora de lo que puedes lograr, pero ¿cómo podemos hacer esa realidad? Porque al final del día se trata de crear, e incluso en una relación en la vida, todo se trata de hacer concesiones. No siempre puedes conseguir lo que quieres y aunque existe la canción, no siempre puedes conseguir lo que quieres. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Tal vez no sea la canción indicada, pero sabes a qué me refiero. Así que quiero probar eso desde la perspectiva de tu escritura, de tus libros y también qué es lo que importa después y qué es lo que no importa. Bueno, el mensaje principal de Tech Humanist, Pixels in Place, un futuro tan brillante y qué es lo que importa después. Gran parte de mi trabajo se reduce a entender que la experiencia humana central es una de significado. Somos creadores y buscadores de significado, así que creo que realmente todo se reduce a entender a un nivel humano fundamental que el significado es lo que importa. Y es la perspectiva que podemos usar de manera intuitiva para entender las decisiones que debemos tomar, cómo debemos movernos en este mundo, cómo debemos navegar hacia nuestro futuro. Si entendemos eso, siempre deberíamos estar creando experiencias significativas para los demás y a gran escala y para nosotras mismas y realmente buscar ese significado. Así que creo que en cuanto a lo que las líderes pueden hacer para construir hacia eso y cómo se une todo, como en este mensaje final, creo que la mayor oportunidad que tienen las líderes es guiarse por preguntas y no por suposiciones. Debemos ser una cultura de aprendizaje. Denise, tú y yo somos grandes aprendices. Esto es algo de lo que podemos sentirnos orgullosas de modelar para quienes trabajamos. Rodearte realmente de conocimientos que aún no has adquirido y hacer preguntas significativas, profundas y exploratorias al respecto es la única manera de avanzar. Y creo que también necesitamos ser lo suficientemente curiosas para incluir voces diversas en la conversación desde el principio, como asegurarnos de que estamos hablando con un grupo completo de partes interesadas. Y dentro de muchas organizaciones, especialmente en Estados Unidos, ahora mismo hay mucha resistencia a este concepto de diversidad, pero creo que la diversidad se ha convertido en un término que no debería ser una mala palabra. Es absolutamente solo asegurarte de que estás recibiendo una educación completa, asegurarte de que estás trayendo a diferentes partes interesadas a la mesa,
porque es imposible que puedas entender todas las formas en que el mundo es visto por todas las personas diferentes en el mundo. Necesitas que haya muchas personas que representen los diferentes puntos de vista que la gente tiene y las diferentes experiencias que las personas viven. Y luego creo que lo otro que hay que destacar aquí es que, sabes, esto no se trata de tecnología. No se trata solo de si la tecnología es posible. No se trata solo de, ya sabes, si podemos hacer esto con la tecnología. Se trata mucho de si algo es sensato, deberíamos estar haciendo esto. Si creemos que podemos y debemos hacerlo, cómo lo hacemos. Y ahí es donde realmente necesitamos involucrar a filósofos y especialistas en ética y defensores de la comunidad y personas que realmente representen ese lado humano. El lado humano de esta discusión, junto con las personas que representan el lado tecnológico de la discusión, así que eso es un poco idealista. No conozco a muchos líderes que realmente estén tomando todo eso en serio, pero no creo que sea irrealista decir que esas serían las mejores decisiones en este momento si realmente estuviéramos siguiendo esa guía de corazón. Estaríamos tomando las decisiones más preparadas para el futuro, las más amigables para las personas y las más alineadas con la tecnología que pudiéramos, con la tecnología más poderosa que este mundo ha conocido y conocerá. Así que realmente espero que haya algunos líderes que escuchen esto y piensen, sabes que yo soy ese tipo de líder, voy a tomar ese tipo de decisiones. Amén. No podría estar más de acuerdo. Y si necesitamos eso, lo necesitamos por el bien de todos nosotros. Si no lo hacemos, tendremos algo realmente muy distópico. Así que creo que la humanidad vendrá primero, y por eso tus libros, tu escritura y tu optimismo. Tu hermosa sonrisa resalta eso muy bien. Ha sido un honor y un placer. Creo que ya pasamos una hora. Ha sido un placer. Gracias. Así que, por supuesto, tengo muchas más preguntas que podríamos hacer en un futuro cercano, pero quiero que mi audiencia sepa sobre ti. Y también vamos a promocionar muchas de tus publicaciones, libros y cosas así. Tienes presencia en LinkedIn y en muchas otras cosas. También están tus sitios web que vamos a destacar. Así que ha sido realmente un honor y un placer y solo te deseo esa inspiración fantástica que necesitamos para el mundo. A veces siento que hay días condenados. Creo que trajiste un poco de luz y necesitamos eso. Muchas gracias. Gracias, Denise, lo aprecio, gracias por invitarme. Gracias por ver este episodio. Por favor, comparte tus pensamientos, preguntas o un tema que quieras para la próxima vez en la sección de comentarios. Leemos todos sus comentarios y adaptaremos los videos futuros según ellos. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Hasta la próxima. Mantente saludable e informado.